Hola queridos directores de control, soporte y medios de Mapfre. Aquí seguimos con el impuesto sobre patrimonio. Ahora vamos a hablar de lo que es el sujeto pasivo, el contribuyente de este impuesto. Bien, cuando hablamos del hecho imponible del impuesto dijimos que el hecho imponible está constituido por la titularidad de un patrimonio neto por parte de las personas físicas. Son precisamente las personas físicas los sujetos pasivos de este impuesto. Una aclaración importante. En principio, sujeto y pasivo y contribuyente son dos términos casi análogos. Hay una segunda modalidad de sujeto pasivo que es el sustituto, que no existe en este impuesto, por lo tanto, a efectos de impuesto sobre patrimonio, contribuyente y sujeto pasivo son prácticamente sinónimos. Bien, el contribuyente o sujeto pasivo de este impuesto es una persona física y existen dos tipos de contribuyente, dos modalidades de contribuyente dentro del impuesto sobre patrimonio. La más importante es la figura del contribuyente o sujeto pasivo por obligación personal de contribuir, que son básicamente los residentes en España. Estos residentes van a tributar por su patrimonio mundial. Igual que en el impuesto sobre la renta hay que declarar las rentas mundiales, en el caso del impuesto sobre el patrimonio es todo el patrimonio mundial. La segunda modalidad de sujeto pasivo del impuesto sobre patrimonio es la modalidad de los sujetos pasivos o contribuyentes por obligación real de contribuir, que solo tienen que declarar en el impuesto sobre patrimonio por aquellos bienes que están situados dentro de España o por los derechos que puedan ejercitarse dentro de nuestro territorio. Los no residentes, obligatoriamente, o los sujetos pasivos por obligación real, mejor dicho, tienen que nombrar un representante de cara a su relación con la administración tributaria y ese representante obligatoriamente debe ser residente. Lo vamos a recordar rápidamente, la residencia fiscal en España, es decir, el hecho que va a determinar si somos sujetos pasivos contribuyentes por obligación personal o real, básicamente se determina atendiendo a dos criterios. Primero, si permanecemos en España más de 183 días o si el núcleo principal de nuestros intereses económicos está en España. Exactamente igual que lo que vimos en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas. De hecho, comparten definición de residencia. Además, lo recordamos, existe una presunción. Si nuestro cónyuge legalmente no separado y nuestros hijos menores dependientes residen en España, por presunción nosotros también podemos decir que residimos en el territorio y por lo tanto seríamos contribuyentes por obligación personal. Además, y esto es importante en el ámbito de este impuesto, hay que definir el lugar de residencia dentro de España, es decir, cuál es la comunidad fiscal de residencia, dónde está nuestra residencia fiscal a nivel autonómico, porque las comunidades autónomas, como ya sabemos, tienen competencias autonómicas dentro de este impuesto. Una cuestión relativa o que se relaciona de forma directa con lo que es el contribuyente del impuesto, el sujeto pasivo, se refiere a cuál es su patrimonio, es decir, cómo se imputa el patrimonio, por ejemplo, de una familia a cada uno de los miembros de la misma. En principio, este impuesto no tiene una regla de imputación temporal especialmente compleja, sino que es bastante lógica. La regla general de imputación del patrimonio es la regla de la titularidad jurídica. Si uno es titular de un elemento patrimonial, tiene que declarar por él. Lo que pasa es que hay algunos casos un poco distintos, un poco problemáticos. El caso más relevante quizás sea el de los matrimonios casados en el régimen económico matrimonial de gananciales. Aquí lo que podemos tener son bienes privativos de cada contribuyente, por ejemplo, todos aquellos bienes que están adquiridos antes de casarse, antes de constituir la sociedad de gananciales. Estos bienes privativos los tiene que declarar solamente el titular privativo de esos bienes, o, por ejemplo, también son bienes privativos los adquiridos a título de legado, herencia o sucesión. Y luego tenemos, por otro lado, todos los bienes gananciales o comunes a la sociedad de gananciales. Básicamente, todos aquellos bienes que se compran después de constituir la sociedad de gananciales, que normalmente coincide con el momento de casarse. En el caso de estos bienes gananciales, decisión salomónica, la imputación patrimonial se realiza a partes iguales, una mitad para cada cónyuge. Hay algunas reglas especiales, como por ejemplo, situaciones en las que hay bienes que no tienen la titularidad debidamente acreditada y en ese caso, se acudirá a lo que conste en los registros fiscales o registros públicos. Hay bienes con reserva de dominio, en los que hay que determinar de quién es el bien, pero en principio no nos vamos a meter nosotros en esos casos. Básicamente no hay mucho más que decir, el sujeto pasivo del impuesto sobre patrimonio es muy sencillo, la persona física residente lo es por obligación personal y los no residentes por obligación real. Y eso es todo. En el siguiente vídeo ya hablamos de la base imponible.